días a toda la audiencia de Telefuturo en este programa de Esto Dice la Iglesia de la Arquidiócesis de Asunción. Un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buenos días, Ignacio. ¿Me permitís un saludo familiar? Sí, claro. Bueno, un beso enorme a mis dos nietos que están, mi nietita Fiorella, que hoy cumple 7 años, y mi nietito Fabricio, que el 20 pasado de junio cumplió 2 añitos. Así que el abuelo está así con el corazón. Dan. Un beso enorme a mi nieta Fiorella, a mi nietito Fabricio, por su cumpleaños. Y hoy es el Día del Papa, ¿verdad? En realidad fue ayer, el 29. Ayer. Sí. Ayer fue el Día del Papa, 29 de junio, Día del Papa, donde hemos rezado por el Papa, por supuesto, todos los días rezamos por él. Él, en cada intervención que tiene, justamente nos dice, así lo dice el Papa, ¿verdad? Recen por mí. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Roque, para hablar un poco justamente de este tema tan importante, ¿verdad? Porque sabemos que el Papa es el sucesor de Pedro. Y queremos hablar de esta figura tan importante para nosotros en la Iglesia, que es Pedro y Pablo. Sabemos que este programa es muy corto para abarcar todo, pero además tenemos un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al fray Edgar Toledo, doctor en Teología Bíblica y también es el secretario ejecutivo de la ABP, Conferencia Episcopal Paraguaya. Buen día, fray, un gusto tenerte a ti con nosotros. Buenos días, diácono Ignacio, buenos días, Roque, buenos días a toda la audiencia que nos sigue a tempranas horas del domingo. Saludos. Ignacio, ABP algún chapa de vehículos con el ABP, porque ABP PA 455 es secretario ejecutivo de la ABP. Claro. Fray lo explica también de la ABP, sí, justamente. Es la ABP, Fray. Apeaco se me mandó a mi hermano Mingo Sabio. En las primeras reuniones que tuvimos en San Lorenzo, después de mucho hablar de ABP, proyecto ABP, escuela, objetivo, no sé, y Mingo, es la ABP. Es lo mismo también para Roque hoy. Son las siglas de la animación bíblica de la pastoral. Algunos incluso prefieren hablar de animación bíblica de las pastorales en plural, ¿verdad? Pues la ABP no es un grupo, no es una pastoral más, no es un movimiento, sino que como su nombre lo dice, pretende animar desde la palabra de Dios todo lo que se hace en la iglesia, porque ¿qué es la pastoral? Así en pocas palabras, ¿verdad? Pastoral es toda actividad organizada que lleva a cabo la iglesia por medio de sus miembros, y no solamente lo que hacen los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos, sino todo bautizado desarrolla un servicio, eso es pastoral. Y la ABP lo que pretende y busca es que todo lo que se haga en la iglesia tenga como fuente, tenga como transversal, tenga como principio, punto de llegada, y también a la palabra de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿por acaso todo lo que se hace en la iglesia no está inspirada, fundamentada en la palabra de Dios? Y a veces no. Cierto. Y porque tenemos tantas cosas que hacemos en la iglesia y muchas cosas podemos hacer. No quiero poner ejemplos para que nadie se moleste, ¿verdad? Pero podemos hacer actividades, podemos hacer proyectos e incluso planes en donde no están inspirados por la palabra, sino que más bien está basado quizá en una organización, una ONG o en cosas incluso muy buenas, pero que incluso pueden ir contra el Evangelio. Por ejemplo, cuando la pastoral social o la pastoral de la caridad en una parroquia no está organizada, ni le interesa y ni hay. Entonces, todo lo que está haciendo la parroquia en ese lugar y no tiene en cuenta esa pastoral de la caridad, Cáritas,
que está fundamentada en la palabra. Mateo 25 nomás, ¿verdad? Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estaba en la cárcel, era un extranjero. Y si nosotros eso no llevamos a la práctica, no lo concretamos, entonces lo que hacemos no está fundamentado ni está basado en la palabra. Mismo la liturgia, si la liturgia solo se queda la celebración de la misa en la linda oración, en las formas, en los inciensos y en los trapos, pero si eso no se lleva después a la práctica, tampoco entonces es fundamentada en la palabra. Y tu uina. Se permite una, se tira de la lengua, porque también en el otro podemos ir al extremo para llegar. Ya con el extremo hay la pastoral social, ¿verdad? Hay perpetuas contra pecuri, porque se fue pastoral social, guajinaya. Pero hay que actuar ya al otro extremo. Nos convertimos en una ONG de gestionar proyectos a favor de los pobres y compañía, pero no, sin el corazón del evangelio en el medio. Y lo mismo en la liturgia. Cuando se quedan los trapos y en los inciensos y se olvida de la palabra de Dios y sobre todo de lo que vivieron las primeras comunidades cristianas, uno se da cuenta de que muchas cosas es demasiado importante en la liturgia, como por los que sueñan con volver al latín y de la misa de espaldas al pueblo y compañía, como si fuera la esencia de la liturgia. Parecería que la palabra de Dios está ausente ahí, tanto en lo otro, en el extremo social, en donde todo es ya gestionar proyectos, no falta la actitud y la inspiración del Evangelio, como en la liturgia también podría suceder con algunas cosas, ¿verdad? Así mismo es, porque todo lo que hacemos en la iglesia, la pastoral, que hay, vamos a llamarle grandes pastorales tradicionales, como la catequesis nunca falta en una capilla, en una parroquia, en una comunidad, la liturgia tampoco falta, pero después ya hay otras pastorales, pastoral juvenil, pastoral de la salud, pastoral social, etcétera, y otras muchas más que tendremos que ir inventando creativamente según la necesidad del pueblo de Dios. Siempre debe tener como criterio, como iluminación a la palabra, incluso nuestras relaciones en la iglesia o lo que entendemos por la iglesia, si no está iluminada por la palabra, corremos el riesgo de hacer cualquier otra cosa menos lo que Jesús quiere. Eso es lo que el Papa Francisco con la sinodalidad invita a la iglesia. La sinodalidad es como volver a las fuentes, a la palabra, a la iglesia que necesita escuchar la palabra, y para que pueda entonces descubrir lo más auténtico, lo más evangélico, lo más cristiano. Y eso también pasa por las relaciones y la autoridad. Cómo se ejerce, por ejemplo, el gobierno y la autoridad en la iglesia, necesita ser iluminada por la palabra. Hablando, Fray, de la frontalidad de la palabra, o sea, que la palabra tiene que ser la fuente de toda nuestra actividad y toda nuestra vida. Estamos nosotros con el Papa número 266 en la iglesia, ¿verdad? Con el Papa Francisco. Diríamos, ¿cómo se fundamenta esto bíblicamente, lo del Papa? ¿Cómo haya página la escritura que San Pedro fue el primer Papa, por ejemplo, de la iglesia? Déjame tener preguntas así, porque necesitamos poner muchos elementos previos para responder y no sé si el programa nos da para eso. Porque cualquier católico fanático que quiere defender su fe contra los hermanos protestantes, que son una variedad de comunidades también que no son todos iguales, entonces se encuentra con esta pregunta y con esta respuesta fácil a veces. La respuesta no es fácil porque hay que distinguir lo que nosotros tenemos en la Biblia como el resultado de una comunidad de fe que recibió una tradición oral, que lo reconoció y aceptó ciertos libros nada más, no todo lo que circulaba. Por eso en el Nuevo Testamento solo tenemos 27,
y no 100 libros, circulaba muchos evangelios más y muchos otros escritos, pero fue la tradición, es decir, la enseñanza que se transmitía de forma oral a las comunidades y de generación en generación, que sirvió un poco de criterio para decir esto coincide con lo que nos enseñaron y esto es lo que nosotros creemos. Y a partir de ahí, lo que podemos llamar los primeros cristianos, las primeras comunidades. Hay una primera generación que va del 30 al 70, una segunda generación del 70 al 110. En esa segunda generación se escribieron los evangelios. Y hay que tener en cuenta este contexto para decir, bueno, y entonces Mateo, que se escribió en los años 80-85, que suele ser el texto fundamental, que es lo que vamos a leer en la iglesia, donde Jesús le entrega las llaves y le dice, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, eso es un relato teológico, es decir, eso no significa que sucedió tal cual así, sino que es la comunidad de Mateo que reflexiona sobre el rol y el servicio de Pedro, y a través de ese relato, con esos elementos, entonces quiere destacar la importancia de la figura de Pedro para la comunidad apostólica. Pero después tiene que pasar décadas y quizá otra generación más para que pueda hacer la reflexión sobre lo que significa un papa, es decir, alguien que preside a la iglesia en la caridad, en la misión, en la fraternidad y en la enseñanza. Pero eso no es lo que de entrada podemos nosotros encontrar en el texto bíblico, decir, bueno, acá dice el texto así y entonces este es el fundamento del papado petrino, y sí y no. Sí, en cuanto contiene el germen de esa reflexión, y no porque el evangelista Mateo cuando escribe eso no está pensando en eso, porque no existe papa y no existía la organización de la iglesia más bien imperial, que va a ser en el siglo IV recién. Evidentemente que ya en la segunda y tercera generación, finales del siglo I, tenemos una iglesia incipiente o varias iglesias que se van organizando alrededor de una jerarquía, pero tal cual para llamarle el Papa, entonces va a faltar unos siglos más. A la venda. Te habrá formaletivo fraile pero realmente es interesante esta reflexión que está haciendo, porque justamente para el tema relacionado con el tema del latín u otras cosas en la liturgia, que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo eran las misas en las primeras comunidades cristianas? ¿Quién celebraba? ¿Quién presidía? ¿Qué era la iglesia? Nos surgen muchas preguntas a partir de lo que nos plantea el fray en estos momentos, Ignacio. Así mismo, y toda esa respuesta vamos a tener después de nuestro corte. Volvemos con ustedes. Y estamos nuevamente con todos ustedes hoy con este tema tan importante, recordando justamente que ayer fue el Día del Papa, recordando especialmente al Papa Francisco. Y hoy tenemos como invitado al fray Edgar Toledo. Él es doctor en Teología Bíblica y también el secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Roque, ella puede pregunta que es lenta maliciar la pregunta. Sí, lo que pasa es que surgen muchas preguntas. Yo lo que suelo decir es, y de alguna manera, lo del Concilio Vaticano II y actualmente el Papa Francisco están queriendo decirnos, volvamos a lo esencial. Volvamos a las fuentes. Y por eso es que, por ejemplo, cambia el tema de la liturgia, la lengua, hacer la misa en la lengua de la gente, de cara al pueblo. La celebración eucarística no es una cuestión del país con Dios de espaldas al pueblo, sino que es la asamblea, la iglesia. Por lo que acaba de decirnos Fray, recién, como un siglo después, surge el tema de la pregunta de Pedro, el rol de Pedro, y Pablo habrá jugado un papel muy importante también en eso, Fray Edgar,
porque le debemos a Pablo mucho del crecimiento de la iglesia como tal, y después la referencia también de cómo Pablo tiene a Pedro entre los apóstoles como su interlocutor, si va y consulta con Pedro las dudas, y por ahí también viene el tema del fundamento de que Pedro está ahí como la cabeza de esa comunidad, porque la iglesia es una comunidad. Ahí. Así es. Es importante entonces distinguir lo que relata el texto bíblico, el contexto histórico, cultural, social, religioso de los textos bíblicos, distinguir de la época del que está escribiendo, del evangelista o del escritor, y luego el proceso de reflexión teológica que hicieron los padres apostólicos, los padres de la iglesia, del magisterio, hasta nuestros días. Entonces, si se distingue bien esos momentos y esos procesos, no hay ningún problema, pero si no se distingue bien, entonces lo que está diciendo Fray Edgar ahora ya es una herejía total, ¿verdad? Entonces, no, entonces hay que distinguir bien, entonces, y tampoco podemos nosotros tomar el catecismo y decir, esto dice el catecismo, y así leer el catecismo, la Biblia a la luz del catecismo, para que el catecismo le diga a la Biblia lo que tiene que decir. No, entonces es al revés, es desde los textos bíblicos, desde la reflexión de la tradición y de la iglesia, vamos aprendiendo y comprendiendo más. Y porque vamos comprendiendo más, la sinodalidad justamente donde pone el ojo el Papa Francisco en estos años, quiere mostrarnos el rol de Pedro, el rol del Papa, y muy bien que hayas mencionado a Pablo también, porque las primeras generaciones de las comunidades cristianas, con la expansión por el Imperio Romano, entonces ciertamente Hechos de los Apóstoles, Lucas, que ya escribe ahí quizá al año 90, cerca de finales del primer siglo, nos relata en el capítulo 15 de Hechos una cosa muy interesante, lo que podríamos llamar, entre comillas, el primer concilio, donde se juntan varias voces a la experiencia que está ahí en Jerusalén. Santiago encabezaba eso, no era Pedro, estaba Pedro, Juan también, y Pablo, que tenía su experiencia en Antioquía junto a Bernabé y a otros que empezaron a predicar a los paganos, es decir, a los que no eran judíos. Entonces surgió toda una disputa porque había una creencia de que el evangelio, la evangelización era solamente para los judíos, y con Pablo empieza a tener experiencias con otras comunidades, con la gente que no son judías, y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y empieza ahí un wiriri, porque hay un grupo que quiere judaizar a los que no son judíos y otro que dice no, vamos a dejarles así, y tienen que reunirse para llegar a un acuerdo, a discernir. Bien, entendiendo esto entonces, la figura del Papa, el Papa en la Iglesia Católica, Apostólica Romana, es muy importante porque viene a ser no el pastor supremo, porque el pastor supremo solo es Jesús, sino que viene a ser el que preside a la iglesia, evidentemente en autoridad, pero también en la caridad y en la confirmación de la fe a los hermanos. Entonces hay que poner varios textos para entender el rol del Papa. No solo Mateo 16, que le da a Pedro el poder de las llaves, sino también Juan 21, cuando Jesús le dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y también recordar que Pedro negó al Señor, pero también recordar que Pedro vuelve arrepentido y reconoce su realidad, y el Señor le dice, cuando vuelvas, anima a los hermanos. Esa es una gran tarea. Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Pedro visita las comunidades, se va a Antioquía, se junta con los no judíos, o sea que hace una apertura tremenda. Pedro, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos, se va a la casa de Cornelio, centurión pagano romano, evangeliza, predica, reciben el Espíritu Santo, etc. Pero también Pedro y Pablo van a tener sus problemas, sus roces. Entonces Pablo se atreve a corregir a Pedro, hay un problema, van a Jerusalén, tienen que resolver sus cuestiones. Todo esto es muy importante porque el cristianismo del mundo pagano, por decir así, fuera de los judíos, es gracias al trabajo de Pablo. Si eso no hubiera existido, si Pablo no se hubiera atrevido y de cierta manera la comunidad de Jerusalén no le hubiera dado el plachet, el visto bueno a Pablo, adelante con lo que estás haciendo, nosotros hoy no estaríamos hablando ni de Jesús ni del cristianismo. A mí me parece tan interesante lo que el fray nos está relatando y diciendo, a partir también
de lo que vos dijiste, Roque. Siempre estamos escuchando por ahí que la iglesia no le permite pensar a la gente, ¿verdad? Hoy vamos a oír la de creas, de creas, ¿verdad? Y que ya, bueno, no es necesario esto de ir pensando en lo nuevo. Sin embargo, acá el Fray nos está diciendo totalmente lo contrario, ¿verdad? Cómo también la iglesia va evolucionando en ese sentido, ¿verdad? A través de los estudios, a través de las comunidades, ¿verdad? A través de la experiencia. Qué interesante, Fray. Andúa que sé, justamente tenía obispo biblista que vino acá en Paraguay y dijo, por lo menos cada 10 años tenemos que hacer la traducción de la Biblia por todos los estudios que se hace de la palabra de Dios, ¿verdad? Quiere decir que cada día se va descubriendo algo nuevo, ¿verdad? Dentro de la Escritura. Por eso me parece tan interesante lo que el Fray nos está comentando en este programa. Y también, Fray, ya que mencionaste esto de Pedro, algunos dicen, va, ese hijo de Yara Olejita Pedro, si le negó, fue tan humano, pero qué interesante también que sobre esta humanidad de Pedro, ¿verdad? Sobre su negación, inclusive que le negó al Señor, inclusive con todo eso el Señor le elige, ¿verdad? Para ser el primero, diríamos, porque siempre también en la Escritura vemos que Pedro aparece en primer lugar, ¿verdad? Así es, entonces mirar la vocación de Pedro es muy interesante. Podríamos hacer todo un curso bíblico para ver la figura de Pedro, cómo aparece en un evangelio o en todos los evangelios. Pero esto ya se ha hecho, ¿no? La figura histórica de Pedro también, porque una cosa es la figura teológica, teologizada de Pedro, que es la que nosotros ya hemos recibido, pero también así como la figura del Jesús de la fe, y también es otra quizás y complementaria la figura del Pedro histórico, del Pedro de carne y hueso, el pescador de Galilea, quizá un bruto pescador que no haya sabido leer ni escribir, que fue elegido por el Señor y le ha puesto como cabeza de la iglesia. Y aquí es un signo de que siempre el Evangelio nos incomoda, nos desajusta, nos desbarata, estalla nuestras lógicas humanas, porque si no, no es Evangelio. Y Andeyara siempre nos descoloca con nuestro modo de esperar o de entender. O sea, le elige a un pescador, probablemente con poca o nula formación, ni rabínica, ni teológica, ni escriturística que es Pedro, pero por otro lado también llamó a Pablo, él sí que tenía toda la preparación necesaria, brillante para la época, le elige, y son figuras complementarias, tuvieron sus tensiones entre sí, dialogaron y se enfrentaron, pero pudieron, por el bien de la misión y seguramente guiados por el Espíritu Santo, porque la iglesia lo guía el Espíritu Santo, pudieron desarrollar ellos su tarea en diferentes lugares. Y después de la muerte de ellos, que la tradición lo pone en Roma, finales de la década del 60, algunos hablan de 64, 67, tanto Pedro como Pablo, al final de esa primera generación, las generaciones posteriores que surjan van a ir reflexionando y rescatando el valor de estas figuras para la Iglesia Católica. Y en cuanto a la misa que decía Roque hace rato, ¿cómo celebraban la misa los primeros cristianos? A 3, 4 primeros siglos. Y lo más probable es que no era el latín la lengua. En Israel, en la tierra de Palestina, habrá sido en arameo, que era la lengua que hablaban. En el resto del Imperio Romano en griego, y muy poco a poco va a ir entrando en latín, quizá ya con la caída del Imperio Romano allá por el siglo V, y va a llegar a su culmen en Trento en el siglo XVI. Pero entonces comprender que hay un proceso, una evolución en la fe, en la práctica, en la celebración y en el modo de organizarse de la iglesia, esto es muy liberador y también nos ayuda a comprender más el proceso humano, pero también la mano de Dios que acompaña esto. Y así como dijiste, Fray, que quizás después de este programa algunos te traten de hereje. Muy poco hereje, ahora hay que ir a la televisión, la iglesia y tenían ella. Pero no pocos tratan al Papa Francisco como hereje también. Y sencillamente lo que está haciendo es volver a las fuentes mismas, a la palabra de Dios, así como comenzamos, Fray.
Así es, así es. Es importante lo que acabas de mencionar, porque muchísima gente, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, accede a información en las redes sociales, en su celular, y recibe cualquier mensaje, y recibe mensaje basura de gente y de incluso de obispos y sacerdotes que dicen serlo, que son anti-Francisco, anti-Papa. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque si nosotros queremos estar en la iglesia, pero abiertamente criticamos al Papa Francisco y estamos en contra de él y de lo que él nos propone como la sinodalidad, entonces probablemente llegue a otro lado venga. Muy bien, pues terrible año de tiempo a salir de visa. Pero bueno, disfrutamos de esta presencia del Fray Edgar Toledo hoy con nosotros aquí en Esto Dice la Iglesia. Y bueno, esperamos contar otra vez siempre con su presencia, ¿verdad? De esto que nos está diciendo él. Necesitamos todo un curso para comprender mejor la figura de Pedro y de Pablo. Qué lindo sería que podamos tener esa oportunidad. Gracias, Fray. Gracias, Roque, también, y a toda la audiencia de Telefuturo.